están? Este es el primer programa del Rincón Quirista, un espacio para la gente de a pie. En esta ocasión tenemos a dos grandes invitados. Primero, mi amigo acá, Sebastián Guaquingo, de Filosofía Mundana. Y por supuesto, mi amigo Carlos Borja, un compañero de debates, de tertulias de hace mucho tiempo. Los dos, obviamente, para ser invitados, son personas que he considerado que tienen mucho que decir y saben defenderse bastante bien. El tema que vamos a tratar ahora mismo, antes de empezar, muchas gracias al Bar por darnos el espacio. Es un sitio increíble, igual de los martes hacen la noche de filosofía, recomendadísimo, empieza a las 7:30 todos los martes. Igual la sidra y la cerveza está buenísima y la comida también. Listo. El tema que vamos a tratar ahora mismo se llama filosofía y política. Obviamente abarca muchos espacios, se puede dirigir la conversación por muchos lados y eso es lo que yo quiero que ocurra, ¿no? Voy a hacer una presentación, ya la hice personal de cada uno de ellos. Ahora ustedes, por favor, preséntense. Comencemos, por favor. Sebas. Saludos a todos. Yo estoy aquí, claro, como invitado de Joe, muy interesado en todo esto que tenga que ver con colaboraciones y proyectos de índole filosófica, por supuesto. Y claro, aquí acompañando siempre a los nuevos proyectos. Yo ya tengo propiamente mi espacio, que es Filosofía Mundana, para quien no lo conozca, y ahí también subo videos de diversas índoles. Y claro, aquí siempre apoyando todos estos proyectos y siempre ya Carlos. Bueno, yo me presento Juan Carlos, más coloquialmente JC. Gracias por la invitación al espacio quirista, el quirismo real. Quirismo real. Yo no sé, no considero ninguna disciplina, pero siempre tengo algo que decir, así que sea el balón para nosotros. Correcto. Ah, sí, por supuesto. El gran Brandon Bamonte, muchas gracias, hermano, por la ayuda de este espacio, es en parte tuyo, eres un crack. Muchas gracias, hermano. Listo, vamos a empezar. Listo, primero Sebas, luego vamos con Carlos. ¿Qué relación le dan ustedes o qué importancia tendría para la política atender asuntos filosóficos? Empecemos por Sebas. Claro, yo consideraría que de hecho la política va muy metida en el aspecto filosófico, tanto en un sentido de términos que utiliza y todo eso. Y claro, entonces es necesario en gran medida el conocimiento filosófico a la hora de tratar temas políticos, ¿no? Porque precisamente es que para tú tratar esos temas políticos debes conocer también la teoría o el cuerpo conceptual que está detrás y así. Y en gran medida los conceptos o las ideas políticas han sido construidas a la par que han habido movimientos en diversos lugares filosóficos, así. Por ejemplo, no se me ocurre algo político, pero por ejemplo tenemos claro, actualmente al liberalismo, que considera que claro, el mercado se autorregula y que todo el tiempo se estaba regulando a sí mismo con una especie de equilibrio y así. Y claro, ¿eso de dónde viene? Vendría de Adam Smith, que planteó en primera instancia este tema de la mano invisible de Dios, que se dedica a controlar los mercados y a mantenerlos bien. Entonces, como que a la par que hay avances filosóficos, esto también supone de algún modo un progreso o unas renovaciones con respecto a estos temas políticos. Entonces, por eso me parecería que los políticos deben estar muy entendidos y versados en temas filosóficos por el mismo hecho de que su disciplina y su historia y le implica mucho la filosofía. Entonces, tienen que interesarse por los temas, ¿no? No es una cuestión de que si les gusta, es una cuestión de que deben hacer. Correcto. Bueno, es la mano invisible del mercado, ¿no? Me acuerdo más. O sea, sí, sabes que siempre es chistoso porque siempre que le preguntas a un filósofo qué quiere decir filosofía, se hacen bolas. En cambio, Aristóteles, siempre es bueno volver al origen, dice el estudio de las causas primero, o sea, dentro de la antropología. La política, o sea, ¿quién la ejerce? En teoría, en las polis, o sea, en una ciudad la ejercemos todos, porque la democracia, como en Ecuador, que es obligatorio el voto,
cada persona la ejerce, pero quien dirige eso siempre va a ser el Estado, perdón, el gobierno, porque si vamos a los componentes de Estado, la población es parte del Estado. Entonces el gobierno dirige la administración, dígase, de una ciudad, de una nación. Entonces el gobierno estaba pensando que tiene que definir cuál va a ser la causa, cuál va a ser el propósito, entendiéndose como causa de la población. Si ustedes se fijan, todas las ciudades que he tenido la oportunidad de conocer, aquí en Ecuador, en Latinoamérica, en Europa, se manejan con un eslogan, como qué es lo que les mueve, es la causa, es el propósito. Entonces, siempre ese propósito está marcado por la política definida por la lucha por el poder. O sea, le ponen un propósito que es más un eslogan partidista, pero no se dan cuenta de la verdadera influencia que tiene la población. Vamos con esto de los magas de Estados Unidos, hagamos la América grande de nuevo. O sea, de verdad, pero a mí les mueve eso, como que ese va a ser nuestro propósito por los siguientes 4 años. O si ya se lo toman, porque hay gente que entró Trump en 2017, si no me equivoco, y lo mantuvieron incluso cuando después entró Biden, siendo el único Estados Unidos. Entonces, siempre tiene que haber, y eso que no hemos hablado de las leyes, pero si vamos en el sentido de una causa más primordial de la población, o sea, quien pone la batuta es el gobierno. Entonces siempre tiene que haber esa discusión dentro de los distintos poderes. ¿Cuál va a ser la cosa primera? Pero ya en realidad no partidista. Correcto. Bueno, el segundo punto sería, ¿cómo consideran ustedes que funciona el poder? Con lo que saben ustedes o con lo que han investigado, o la idea aproximada que tengan de cómo funciona el poder aquí en el Ecuador, el poder gubernamental, a comparación de otros o históricamente a comparación o esta estilística de poder gubernamental qué vertientes tiene o cómo funciona con respecto al gobierno ecuatoriano. Empecemos por saber. Claro, digamos lo que, claro, la pregunta es bastante compleja en el sentido de que no puede especificar concretamente cuáles son los procedimientos o las ideologías que están envolviendo a la sociedad política en nuestro tiempo. Eso es algo que se me escapa de los manos, pero de allí eso no implica que no tenga de algún modo unos ciertos principios bastante generales y bastante abstractos con los que puedo un poco dilucidar un poco el tema. Yo diría 2 cosas. En el primer sentido, yo diría algo muy abstracto y muy general. Diría que, claro, en gran medida el poder siempre va a venir de unas instituciones minoritarias, o sea, de unos grupos de gente minoritaria y también muy poseedora, muy acaudalada, que son los que manejan hasta cierto punto las directrices de medios de producción gigantescos, específicamente, por ejemplo, los medios de producción que son las editoriales o los medios de comunicación. Ya tener fondos materiales para poder dirigir cómo producen estos medios, que son los medios de comunicación o las editoriales, ya es tener un poder pero gigantesco, porque hasta inclusive en las editoriales puedes manejar el curso de bibliografías que van a ir a determinadas universidades y puedes inclusive cortar el dedazo. O sea, tú como dueño de una editorial dices, no, ese autor es muy positivista, es muy analítico o es muy metafísico. No, hagámoslo un lado. Entonces, eso no les vamos a publicar. Y claro, empieza a dar mayor foco. Entonces, en ese sentido, claro, yo diría que el poder político se concentra en pocas manos y estas pocas manos están fundadas en el fondo material que tienen, los recursos que tienen. Y es un plato muy general, pues esto es como que es un comentario muy llano, o sea, es como que eso lo sabe hasta el hijo de la vecina. Pero de ahí yo diría que tal vez ya más específicamente, así en nuestro momento, yo diría que lo que de algún modo las directrices que gobiernan a nuestro poder político actual son muy anglófilas, son muy afrancesadas, son muy europeístas.
Yo diría que ese es de algún modo la ideología que dirige un poco el proceder de nuestras élites políticas. Ese adoctrinamiento que tienen con respecto a que todo lo que viene de Estados Unidos o de Europa es pero lo mejor. Y lo que se genera aquí es tercermundista, no es una porquería y es un asco. Claro, entonces yo diría que tal vez que inclusive el hecho de que nosotros, por ejemplo, damos más relevancia a lo que tiene que ver con la tradición ilustrada, la tradición francesa, inglesa, liberal, que lo que tiene que ver con, por ejemplo, nuestra tradición católica, la tradición tomista que tuvimos de parte de los católicos, a través de los jesuitas. Entonces, claro, yo diría que eso es lo que determina hoy a las élites políticas actuales. Esa subordinación que tienen con respecto a Europa, con respecto a Estados Unidos, y por ende el rechazo tácito que le dan al Imperio Español, o a la memoria del Imperio Español. Eso diría ya un grado más específico. Yo tomo de otra manera, glófilo, porque es muy opuesto como se maneja acá. O sea, ya, por ejemplo, Francia, a pesar de que, bueno, por la revolución que tuvieron, es más presidencialista, igual tiene una gran influencia del Parlamento, es muy europeo. Y acá es lo opuesto, o sea, acá sí tiene una asamblea que hacía sin contrapeso al Ejecutivo, pero igual el Ejecutivo siempre ha sido más fuerte. Entonces, en términos de poder, bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Sebas de los grupos minoritarios, o sea, los aristócratas, el complejo de algo, y según Adler, el complejo es en términos de algo de poder. ¿Ya? Entonces, usualmente el poder se entiende aquí muchísimo como. Y directamente podría ser dinero, lo ha sido a nivel global, pienso yo. Por ejemplo, están surgiendo durante la última década los ultraderechas, y la gente dice, ¿por qué vuelven los ultraderechas? Son violentas, son extremistas, porque tienen gente que financia su proselitismo. Pero acá en Ecuador siempre ha sido muy sui generis. O sea, obviamente, como que digamos el dinero es el combustible, pero no necesariamente es la figura, es, como decía Sebas, lo abstracto y lo simbólico, y es siempre esta figura caudillista, paternalista. Tiene que ser un hombre, de ley tiene que ser un hombre, y tiene que ser ese simbolismo del arquetipo masculino. O sea, tiene que ser hombre, tiene que apoyar a las Fuerzas Armadas, porque son muy respetadas acá, siempre los presidentes que hablando específicamente del Ecuador, los que han sido derrocados, han tenido que renunciar, ha sido porque ya les abandona las Fuerzas Armadas, ya se pierde esa figura masculina, ya no vale la pena y terminan saliendo. Entonces, me voy por ese lado, como que el dinero siempre va a ser muy influyente, y por otro lado, siempre esta figura simbólica que va por el apoyo popular y obviamente de todos los recursos que tiene el Ejecutivo, ¿no? La policía y los militares. Listo. Con la tercera pregunta ya vamos a entrar con un diálogo entre los tres, y es la idea de soberanía, ¿no? Discutirla. Entonces yo voy a dar, o a breves rasgos, de lo que es la soberanía, y ya ustedes como abogados van a discutir. Entendiendo soberanía como las acciones o permisibilidad que tienen los ciudadanos para que su gobierno actúe como tal y sea partícipe de esa acción. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de soberanía, llevando esta idea, por supuesto, tendría a ser los soldados, ¿no? A fin de ciertos, como decían los romanos, los manípulos del gobernante, ¿no? Del presidente, el ejército como tal. Creo que es un ejemplo de soberanía bastante fuerte. Ahora, le pregunto a ellos, a los dos, ¿cómo funciona tomando esas directrices, o cómo se cambiaría ya una soberanía ya, pero de los ciudadanos de a pie, digamos, ya no de militares, ni de policías, ni del sector público, nada de eso, sino más bien personas como nosotros tres, ¿no? ¿Cómo funciona ahí la soberanía con un gobierno? Pago solamente mis impuestos, y bueno, no voy a las marchas, etcétera. ¿Cómo funcionaría ahí la idea de soberanía? ¿Cómo apoyaría
mi gobierno de turno, o simplemente no hago nada y con eso le apoyo, o cómo podría funcionar ahí con lo que acabo de decir, cómo lo ven ustedes. Empecemos por ser. Claro, yo el tema de la soberanía, claro, justo esta pregunta que haces de, claro, la soberanía que uno tiene de su individualidad con respecto a la soberanía que más bien tendría un Estado con respecto a ti. Claro, yo diría que, o sea, uno puede en gran medida, como decía por ejemplo Kant, o sea, uno puede, como le decía Federico de Cruz, me parece a Kant, le decía, bueno, usted puede creer en el Dios que quiera, siempre y cuando siga las normas. Entonces, bueno, puede usted cantar aquí lo que quiera, diga lo que usted quiera, pero haga caso a las leyes, haga caso a las leyes. Puede usted aquí, si quiere, empezar a hacer apología de los asesinos seriales, que sí, que los asesinos seriales son unas víctimas del sistema, que pobrecitos, que tal. Bueno, haga lo que quiera, pero si convierte en asesino serial, se lo va a la cárcel y le va a capital el gobierno. Entonces, claro, es como que eso sería un poco tal vez el tema, o sea, la respuesta que yo creo que daría alguien muy en estos tiempos, ¿no? De que la soberanía de los individuos está en, digamos, en su libre pensamiento, en su libre capacidad de poder pensar lo que le dé la gana y que nadie les intervenga. Pero yo, más bien lo que yo consideraría con el tema de la soberanía es el tema, por ejemplo, esta división entre la soberanía que se le atribuía, por ejemplo, al monarca, como el monarca como soberano absoluto, como el único que puede aquí realizar su libertad sobre los ciudadanos, y por otro lado el traspaso que hubo de la soberanía de un individuo a la soberanía de una nación. Como se dice que ¿quién es soberano? Ya no es el rey, es la nación política. Ella, el conglomerado del Estado, el Estado es soberano. No el individuo, no ningún individuo en particular, sino que el soberano es el Estado, porque él es el que hasta cierto punto tiene los canales y los recursos para poder precisamente hacer acto de esa soberanía. Entonces yo, o sea, diría, por un lado que claro, uno puede creerse muy soberano en el sentido de que uno puede pensar lo que quiera dentro de un régimen o lo que sea, pero también es como que en gran medida esa soberanía aparente que uno tiene al libre pensar y todo eso, claro, está muy encerrada porque también tu soberanía depende de ese Estado que está por encima de ti. Entonces, como por ejemplo lo que decía de las editoriales, de que claro, puede haber un dueño de editorial que diga, este autor es demasiado afrancesado, es demasiado positivista, no le voy a publicar. Y en cambio que se publiquen más obras de otro tipo de corriente. Entonces, claro, en ese sentido es como que puede suceder que un determinado gremio empiece a conceder más importancia a determinadas ideologías que a otras. Y entonces, claro, yo consideraría que entonces tu soberanía de cómo tú libremente piensas, claro, está muy condicionada por todo ese Estado, ese gobierno que en gran medida también condiciona el ambiente en el que tú te desarrolles. Entonces, claro, decir que yo soy soberano porque puedo libre pensar dentro de un Estado que me restringe todo eso, claro, es que los alcances de ese Estado que te restringe son tan vastos que hasta inclusive tú puedes estar creyéndote libre de pensar algo, pero es que ese libre pensamiento que tú tienes está condicionado por lo que el Estado también te permite exceder todo eso. Entonces, eso yo creo que incluso puede ser muy soberano, pero eso puede que sea también una apariencia de libertad y no una soberanía verdadera. Puede seguir siendo esclavo creyendo que es soberano. Correcto, por tu parte, Juan Carlos. O sea, soberanía es un término siempre contigo, pero yo lo que puedo decir es que está atado al tema de identidad y un tema de identidad colectiva. Porque si el imaginario del gobernante se sigue identificando con la mayoría de la población, creo que hay un estado digamos, como que funcional, como que no hay mayor conflicto. Pero cuando se rompe, hay esa ruptura del imaginario del deber ser de la población y el del Estado se crea esa ruptura de la población, del bienestar. Bueno, bienestar no es el término adecuado, pero ustedes me entienden, o sea, de la estabilidad, esa es la palabra que estamos. Tenemos varios ejemplos a lo largo del tiempo. Tenemos el ejemplo de la revolución francesa, o sea, hubo la reina extranjera, la monarquía estaba
relacionado a un tema de excesos, cuando se estaba gestando desde hace varios años en ese tiempo, un tema más popular, más campesino, más de los artesanos, y pues chocó y pues se terminó eliminando la monarquía en Francia. Tenemos un ejemplo en la actualidad, recién hubo un intento de golpe de Estado en Corea, y es algo que a mí, cuando leí la noticia, me sorprendió, porque no es algo que veo en los países asiáticos. Bueno, depende de qué parte es, pero particularmente en Corea del Sur, sí, en Corea del Sur no ves ese tipo de cosas. Entonces, intentó el presidente y la población de inmediato se opuso en mayoría. Entonces, lo que dice es, bueno, puede haber una soberanía individual, como de tu aceptación, de tu imaginario nacional, colectivo, regional, con los gobernantes, pero el que termina de definir es esa soberanía del pueblo acepte lo que está haciendo el local. Ahora también hay una soberanía externa. Todos sabemos que Estados Unidos históricamente ha tenido, bueno, más desde el año pasado, no. Me corrijo porque también tienes antecedentes de injerencia en México, la guerra en España, etc. Que ha tenido injerencia. Porque si bajo su imaginario del deber ser de los gobernantes, por sus, respondiendo a lo que tú decías, por sus términos de poder duro, o sea, los militares, todo el movimiento que tienen, pues entra en cambio de presidente, lo que pasó con Panamá, justamente en la época del canal, ahora que dice Trump que quiere liberar. No se niega a las armas, inclusive sí, y eso ya pasó. Entonces, también este concepto, entonces todo está en el imaginario o al deber ser. O, si vamos, bueno, en soberanía externa, ya se va a un tema geopolítico de intereses. Pero en derecho internacional se reconoce como soberanía externa. Que en realidad, ya por eso digo, es un término peligroso y conflictivo. Correcto. Ahora, mi opinión es la siguiente. La cuestión y mi objetivo con esta pregunta era que justamente, claro, yo les había dirigido con unos ciertos parámetros. Y la cuestión es que, claro, obviamente tiene que ser partícipe de la decisión gubernamental, el sector público, por decirlo así, los militares, los policías y tal, obviamente, pero es lógico, ¿no? Pero ahora, ¿cómo funcionaría alguien que no trabaja directamente con el Estado? ¿Cómo funcionaría esa idea? Ahora la cuestión es la siguiente: ¿qué tanto poder o qué tanto alcance podría llegar a tener, por ejemplo, una industria internacional, una propaganda internacional? O, por supuesto, lo que se ha visto, ¿no? Ideas que son extranjeras, empresas internacionales promoviendo ideas que tal vez no sean afín al gobierno, o de hecho yo creo que aquí tiene este tipo de cuestiones, aquí en el Ecuador, este tipo de cuestiones han estado muy alejados, ¿no? O sea, cuestiones ya de un carácter ideológico que no sea netamente práctico, económico, creo que aquí en el Ecuador casi no se ha dado, ¿no? Hay algo interesante también en todo, una cosa que decía Sebas, que me hizo acuerdo de la República de Platón, era claro, es como manejar de información puede llegar a este gobierno por la perseverancia de ese gobierno como tal. La cuestión es la siguiente, que el Ecuador no tiene definido ahora mismo en su nombre como tal, en sus raíces, no tiene definido una estilística de gobierno tal que pueda perseguir. Es decir, podría haber muchos estilos gubernamentales en el país y ninguno rompería sus principios, digamos. Haciendo un lado de que, por ejemplo, desde que Luis Alfaro ya se dio una idea liberal desde ahí en adelante, haciendo muchas cosas a un lado. La cuestión es que yo creo que inclusive hay la guerra de ideas, siempre, la guerra de ideas o la exposición de ideas. Yo siempre he sido partícipe de que hay que pelear las cosas, hay que pelear lo que uno dice y defender y mover y cambiar. Inclusive un espacio como este
tan pequeño, o 3 personas, yo creo que se puede hacer una cadena de ideas donde tú puedas llegar a afectar ciertas actitudes, como el hecho, por ejemplo, yo siempre voto nulo cuando es presidente de alcance, nulo. Este tipo de cuestiones no va en cadena, porque yo no tengo el poder económico ni físico, pero creo que si uno de los tres podemos llegar a tener una especie de alteración mediática que pueda ir en contra de ciertos parámetros de gobierno y que a la larga aparezca un partido que se adueñe de esto, porque eso es lo que va a ocurrir. Siempre hay un partido para las mayorías y para las minorías también, y es más, para las minorías tienen una especie de propaganda muchísimo más fuerte. Es que es más fácil armar el discurso, es mucho más fácil. Porque Claro, nos reprimen, nos atacan. exacto, es como que el discurso de represión del mártir, como que lo aceptan todos por el hecho de ser mártir. Mártires. Y mártires, claro. Entonces, funciona. Yo, por ejemplo, considero que para hacer un verdadero proyecto así, ensuciándose las manos, de cambio aquí hay que ensuciarse las manos, así de ver, porque nosotros con honestidad, con filosofía, no podemos armar un partido político, no nos va a poder nadie. Diríamos que nosotros hacer una especie de hacer propaganda, igual que sé yo, regalar colchones, y luego que se me reproche, digamos, yo me hago presidente. Yo estoy en contra de que se regalen colchones en la costa porque no se está analizando las propuestas políticas, sino que se está haciendo populismo. Pero no, se tiene que subir arriba de alguna forma. Y si hay que regalar colchones en la costa, lanzar latas de atún, no sé si entienden la referencia de esa, déjenlo en los comentarios. Bueno, una propaganda no hay otra para subir, porque yo creo que sí, hay que arriesgarse, hay que tomar partido y mancharse las manos, si no van a ser meras opiniones, lastimosamente creo que funciona así. Y sobre todo, y aquí yo quiero que sepas de Juan Carlos mi opinión sobre esto, que el gobernante tiene la potestad de su idea, lo que tú decías, de que claro que no tiene una dirección establecida. El gobernante es el que tiene esa dirección, que él tiene que defender como él puede, porque él no puede estar de acuerdo con todos los ciudadanos, con todos los partidos, o con todos los grupos ideológicos. Él tiene que tomar su decisión y pelearla, y no tiene que caer en esta, ¿cómo decirlo muy suavemente? En esta especie de mancha de idea democrática, sino que él tiene que pelear porque es el único que puede pelear. Él no puede ir a la casa de todos los ecuatorianos y decir, está de acuerdo, está muy bien, quiere que le cambien. No, él tiene que coger las riendas y hacerlo, porque de lo contrario no se podría hacer, creo yo. ¿Qué opinan ustedes? Claro, pero fíjate, justamente lo que ahorita planteas de que, claro, no tiene que ser hasta cierto punto alguien que coarte a los demás en función del ideal político que tiene. Pero claro, justo anteriormente decías que en cambio no tiene que ser más bien muy populista, en el sentido de que tienes que ir a regalar colchones, tienes que ir a van a llegar arriba para hacer un partido. y entonces ya tendrías que implicarte ya como dictador, o sea, ya aplicarte a los grandes que ya aquí se imponen. Literalmente tendría que ser regalar colchones para en un futuro ser dictatorial. Pero es que Porque si no, claro, si no, es que no se puede, digamos, yo me hago un partido con mis ideas. No puedo subir si no soy populista, porque así es el margen del Ecuador. Nadie me va a votar si no soy así. es que puedes dar otra opción de hacer un golpe de Estado, hacer un golpe de Estado militar y simplemente instaurar una dictadura militar. Y Claro, pero sería más en coherencia con el último. sería más complicado hacer un golpe de Estado. ¿Sí? Es que después, ¿cómo mantienes el poder que ganaste de forma populista? Tú ganaste el poder de forma democrática, Pero el golpe de Estado, ¿cómo hago? con mano dura. Es que no sé, Pero el golpe de Estado solo es una vez, son un año. Claro, las votaciones también son 4 años. Sí, pero eso no tiene nada que ver.
el golpe de Estado es agrupar un grupo de gente y cómo le convences. La puedes convencer, ya no es de ricochones y tal. Le convences, ya haces. ¿Y qué pasa Ya tienes el gobierno. Pero ahí ya son dos objetivos diferentes. Entonces, hacer un grupo, hacer un partido y regalar colchones, y el objetivo está ahí. Lo dictatorial no está ahí mismo. Pero de la manera en la que mantienes el poder es manteniendo a los militares y a los policías de tu lado. Claro, sí, eso es un aspecto aparte, pero Eso es lo que define eso el golpe de Estado. es de mí. Porque Si cuando tienes la policía y los militares de tu lado, eso es problema. Inclusive hay una frase de los romanos que dice a los lobos, son a los primeros que hay que darles de comer, porque si no, te comen a ti. Eso es de ley, y creo que el 95% de los gobiernos que existen hace que eso. Es darles. Bueno, hay casos en África, por ejemplo, que más bien los militares son como una especie de grupo de lado, y más bien son como guerrillas aparte que están aliadas con los gobiernos. Como que dicen que los choneros o los locos responden a las órdenes de correo y son como que son milicias. Claro, y en África ya no es ni escondido, o sea, ya es sabido que los piratas son milicias y tal. Eso se ha pasado. O sea, no te voy a decir porque no puedo comprobar ahorita la necesidad de refugiar. Pero por ejemplo, cuando había la guerra contra Pablo Escobar, así el señor del gobierno colombiano en ese tiempo, había los peces, las personas desaparecidas por Pablo Escobar, pero eran frente del cartel de Cali, porque tenía que caer a Pablo Escobar. O sea, ahí lo como un ejemplo. Sí podría ser, como se dice en inglés, es un proxy de alguien más. No digo que sea de correr, pero a la final es un poder duro. El caso de África es diferente a sus dos en general, porque el caso de África ya es admitir, o sea, ya no hace falta esconderlo, ¿no? O sea, de que, bueno, nosotros somos el gobierno y tal, ya es Pero admitido ¿qué dice la ley? Que la ley es la que define el Estado de Derecho. O sea, si es que la ley dice otra cosa, quiere decir que están admitiendo así abiertamente que se rompe el Estado de Derecho. Porque al final, por eso es un grupo paramilitar. Claro, es que cuando tú defines, Porque, claro, una cosa es decir, un grupo armado es paramilitar, es decir, que no tiene nada que ver con el ejército oficial. Pues es paralelo a la milicia oficial, pero al final afecta, tiene una influencia. ¿Y por qué no se elimina a pesar de todos los años? O sea, el año pasado. Bueno, creo que ya ha bajado el tema de los zapatistas en México. Eso sí, eso nos va a llevar de ley, este tema, la corrupción. Es que acá, no sé, es muy notorio, creo. Y yo creo que inclusive Ecuador, desde sus orígenes, tiene como ya una tradición de corrupción, o sea, desde sus orígenes. Desde que se fundó. Una lucha de bienes, de intereses, y el gobierno negociando con eso. Sí ha habido, creo yo, en la historia del Ecuador, como una especie de posición firme, que es a lo que yo me refiero, y ha terminado mal. No sé, me refiero al método, no me refiero a las ideas de Loya Paz. Creo que Correa en cierta parte también, la cosa de el conquista quiere cosas fuertes, nos vamos a manchar las manos, vamos a decir cosas fuertes, no vamos a opinar. Queremos cosas tácitas, no sé, sexuales. por ejemplo, normal, o sea, el dictador era un título, literal, era un título que se le daba en el caso de cuando el imperio entraba en guerra, donde el general estaba por encima de todo y él tomaba las riendas, pero era un caso bélico, por supuesto, era necesario. Y claro, es muy importante, ¿no? Recordar el pasado. O sea, es que yo creo que la gran falencia, ahora quizá tengo mayor capacidad de discernir, la gran falencia de la democracia es el sistema electoral. Porque, a ver, se basa en cuánto puedes financiar un partido. ¿Y quién financia? La gente, lo que se hace bajo los aristócratas. ¿Cuál es la visión ahora que les endiosa incluso a los empresarios? Es
yo hago una inversión. ¿Qué es una inversión? Pongo plata, esto es un retorno. Entonces, si le financia un presidente que sea de careta, como se dice, espero tener plata, ¿no? Entonces espero que, porque hay varios tipos de corrupción, el peculado, el cohecho, etcétera, etcétera. Es que, verás, yo Entonces, creo que... solo para terminar, o sea, cuando doy plata, o sea, espero que me beneficies a mí. Y eso, ya en las siguientes leyes, después de ser elegido, en el día a día de una ley orgánica, cualquier tipo de código, ya entra dentro de la corrupción. Entonces, está dado para que haya corrupción. Yo creo que capaz en el lado electoral, eso se empieza el problema. Se llama microcorrupción, inclusive es tener una palanca, un trabajo, una universidad, un colegio. No, y en lo privado pasa igual. O sea, puede haber un proceso, porque una empresa también tiene sus normas, sus procesos. A pesar de eso, no gana el que sea más adecuado. Gana el que tenga ya ser como la persona humana, de la empresa. O sea, Claro, pues que justamente eso, y claro, justamente como planteaste hace poquito, claro, tú planteabas que es siempre que un empresario busca apoyar un gobierno es para de algún modo recibir un beneficio monetario. No creo que siempre sea así. Por ejemplo, Elon Musk. Claro, fíjate que justo Elon Musk compró Twitter. No compró Twitter para ganar más plata con Twitter, sino para volverlo en un ideal, en un medio de comunicación de un ideario político. Por eso es que ahora dentro de Twitter, como no hay censura, se empieza a volver un canal de difusión de la ultraderecha de MAGA, de los trumpistas, de los conservadores, todo ello. Claro, entonces, y claro, Elon Musk perdió esa inversión. no, y ahora, Perdió creo que $8,000 millones. y ahora los de Meta, o sea, Zuckerberg, que llaman a los revisores, Exacto. y se va a dar duro. Pero eso, Y yo más tú que me digas decir, pues, ¿pro Trump o no? ¿Qué dices? Yo creo que sí, porque o sea, tú ves el mexicano, Pero te toca porque es del gobierno. tú ves cómo habla, cómo se expresa él, es con venganza. Yo lo sentí así, porque él estuvo en los juicios donde le sacaron la madre, porque dicen que a los rusos pudieron ingresar los pro-Trump, y él, tú ves cómo van las audiencias, y o sea, está totalmente fuera de sí. Y ahora, tipo, así con fuerza, como que ya no vuelven revisores, ahora la gente va a ser la que hay notas comunitarias y listo. O sea, Yo tengo una idea, muchachos, y no le puedo sostener al 100%, porque eso ya necesito datos políticos, sino que es una idea que me ronda la cabeza desde hace tiempo. Y es lo siguiente, es la cuestión de los BRICS. ¿No? ¿Qué pasa aquí? Claro, Estados Unidos, al ponerse de buenas con los BRICS, al ponerse de buenas con China, o al ponerse de buenas con Rusia, no estaría salvando a Estados Unidos de un cataclismo económico o militar. ¿No será una idea esta de Trump de salvación, más bien más de traición de la tradición anterior de Estados Unidos? De salvación, claro. Se nos viene la hegemonía china y se nos viene la hegemonía rusa. Entonces, ¿no será que Trump más bien se le dio la idea de que como estas dos bestias no las vamos a poder pelear porque normalmente las peleamos, que son los Estados Unidos? ¿Qué tal si mi misión es para salvar a Estados Unidos empezar a hacer ya tratos con las nuevas potencias y dejarse? Porque pelear económicamente y tal vez militarmente, eso es a menor escala. No nos va a favorecer. A esos dos no les vamos a poder ganar. ¿No será que más bien Trump, a manera del Mesías, de Salvador, es como que ya no vamos a poder, vamos de buenas con las manos? Pero todo el mundo lo ve como, no, ¿quién se va a poner de buenas? Eres un estadounidense. ¿Quién se va a poner de buenas con los rusos? Claro, pues que hay que ver que también, o sea, el ponerse de favor del lado de los chinos o de los rusos es muy relativo, por ejemplo, al ámbito internacional. O sea, es en el ámbito político internacional donde les daría manera apertura. Pero a nivel regional él está haciendo lo opuesto. Porque él más bien, ¿qué está haciendo? Está fundamentando el rechazo hacia China. Y por eso está considerando que él debería retomar Panamá, que él debería, Estados Unidos otra vez debe ser propietario del canal de Panamá, pero argumentando en el hecho de que es China ahorita que es el que controla el paso por ese canal de Panamá.
Entonces, claro, es un favoritismo hacia China y hacia Rusia, pero en un plano internacional. De ahí en un plano regional con respecto a mis vecinos como Panamá. Exacto, México, ahí no entra China. Tienes todo el- Ahí no entra China. Claro, o sea, una cosa es frente a Puerto Rico y Panamá, y otra frente a la OTAN. Exacto, frente a Europa, Exacto. frente a Ucrania, pues sí. Ahí sí es muy pro. No también como se da. Esto es como un tablero de ajedrez. Es una movida de una cosa para hacer otra cosa en grande. ¿Quién sabe si esa Sí, movida o sea, pero es que hay que ver una cosa lo que uno dice y otra cosa lo que uno hace. también? En su gobierno Trump sí fue un poquito más o sea, él decía, ¿cómo decía en los discursos? Porque verle los discursos de él es un espectáculo. O sea, él decía America First, America First. Fue muy pro-arancelable, fue muy pro-aranceles. No, y dejó, o sea, por ejemplo, el tema de los bombardeos de Siria, en Medio Oriente, control me movía. O sea, y cuando están los demócratas siempre hay, y cuando han estado los republicanos. Se deportó más latinos en el gobierno de Obama que en el de Trump. Un dato facho, un dato facho. Pero, o sea, él sí lo intentó. Acuérdate que hubo ese fenómeno en Nueva York, con el intentó y con los jueces no lo logró. Es que mira, verás, el punto de los latinos es lo siguiente. El latino es la mano de obra por excelencia en Estados Unidos. Les mandan a los latinos y no hay albañiles, Pero no hay choferes. con ese discurso ganó. Porque la gente Exacto, dice, eso sí está, o sea, lo que dice Aristóteles. ¿Cuál es la democracia más equilibrada? Es mientras más ganando sea la clase media. Entonces ganó con la clase media purita y la ultraderecha. O sea, descartó. Porque ya la clase media que antes decía, no, es que somos demócratas, que vamos como van. Ellos ahora dicen, lo que les están dando a los latinos, al resto de gente, les están quitando. Y ese es el discurso que Trump Curioso, cantó para en Estados Unidos. Bueno, yo no conozco Estados Unidos, nunca he ido a Estados Unidos, pero recabo datos, no es memoria histórica, como decíamos. Claro, en Estados Unidos hay una fuerza de mano de obra latina muy fuerte, gran parte indocumentados, que si lo sacamos obviamente se arma el caos. Entonces es una gran fuerza económica de los latinos, ¿no? como obreros, porque un Johnson, un Smith no te va a limpiar el tejado. Entonces tiene que ser el Leon Gold y González. Pero es que no es solo eso, es también que hay muchos estados en los que usan el sistema de Estados Unidos es el pago por hora, donde el pago por hora, o sea, no sube del PIB y se aprovechan eso para los trabajos, digamos, ya no va a sonar bien discriminatorio, de menor castas, como si fueran de la India. Entonces le dicen, no quiero porque tú no me das beneficios, tú no me dejas crear un sindicato, no tengo seguro, no tengo mi plan dental, no tengo nada. Entonces, no acepto el trabajo. ¿Y quién se lo va a aceptar? Los latinos. Exacto. Ni siquiera es registrado, no son ilegales, ni facturas. Bueno, y es una comparación bajo un tercero, ¿no? Como se tienen que hacer las comparaciones. ¿No creen ustedes que esa especie de línea de vida que está acostumbrado el ciudadano propio, que en este caso sería estadounidense, y que acepta el migrante, ¿no creen ustedes que sería parecido a los migrantes que hay aquí en el Ecuador y en América Latina? Sería algo similar de los migrantes aceptar un trabajo que los ecuatorianos no quieren por ellos estar pidiendo ciertas cuestiones legales que por sí buscan. ¿Creen que tiene gradualmente una semejanza o no? Sí, o sea, es igual. Ponte acá, tú ves los motorizados y se glorifican, ¿no? Es que, porque los empresarios, estos de Delivery o Rappi, no, es que damos trabajo, pero es un trabajo precario, o sea, lo que ganan por entrega, ¿cuánto es? ¿Centavos? Podemos preguntar, o sea, pero no creo que pase de $1 por entrega. ¿Y cuántas entregas al día tú crees para ganar el básico? Por ejemplo, de eso piensa tal vez un americano promedio un estadounidense promedio de un latino que por ejemplo trabaja de albañil. ¿Tú crees que piensa él así? O más bien, él piensa que ese tipo de trabajos están destinados a los latinos.
todo lo que sucede. O sea, es como que dividen por castas quién va a realizar el trabajo, ¿no? Y dicen, o sea, pues yo como estadounidense propietario, yo no voy a estar rebajando a realizar trabajos en el campo, trabajos en la mina. No, ahí me remito a lo que se dice antes, o sea, el trabajo vamos a otro tipo de trabajo, o sea, ahí, y se ha visto, ¿no? Que hay empresas que dicen que hay un grave déficit de imagen laboral en Estados Unidos. Hay empresas, no recuerdo exactamente, pero ponte como un Wendy's, o sea, las hamburguesas. Dicen, no estamos teniendo por falta de personal en tal estado. Porque la gente misma no es que no quiere trabajar, sino que es precario. Entonces, no es necesariamente como que es que ese trabajo como lo queremos hacer. Quizá, si vamos a un estereotipo de una clase más acomodada, es posible que sí se cumpla, que digan, no, ese trabajo para los latinos, para ciertas etnias, capaz con cierto matiz de racismo, como no se ha visto patrón, pero no necesariamente del promedio, porque ya te digo, o sea, inclusive los latinos de allá, que llegaron hace 20 años, dicen, no, yo voto por Trump, o sea, son pro Trump, porque dicen que bien, los latinos los beneficios son más para ellos que para mí. Entonces, ya te digo, yo creo que por eso es Trump, porque dominó la clase media transversal, independientemente de tus creencias. Ahora, bueno, voy a dividir aquí, voy a hacer un pequeño espacio. Este es el rincón quirista de etiqueta roja. Eso quiere decir que es el rincón quirista, es un espacio propagandístico dentro del mismo. Este es el rincón quirista de etiqueta roja. Quiere decir que vamos a hablar temas políticos, de filosofía, de arte, de literatura. Y si tú estás interesado, existe el rincón quirista de etiqueta amarilla, donde si tú tienes una habilidad extraordinaria para decir tonterías, eres gracioso, eres un tipo con muchas experiencias chistosas, te pegas un trago acá con nosotros y estás invitadísimo. Es más, ni siquiera hace falta que sepa escribir, así que ya sabes. Ahora sí, vamos a... Quiero hacer un... Oye, pero lo mismo el tema de los BRICS, no hay apoyo de los BRICS. Tienes Brasil, a Estados Unidos, Brasil, quizá un tema comercial interesado, pero de ahí ya valido. Con Rusia sí siempre ha sido un tema que, ¿cómo decirlo? Es muy sensible y siempre importante en la agenda de política. Yo pienso mucho que, claro, usted sí son como los principales, ¿no? Por ejemplo, de la OTAN. No es que tiene que ver sus intereses los grupos pequeños, sino los más grandes de la OTAN van por la OTAN. Y los más grandes de los BRICS van por los BRICS. Claro, China y Rusia, y de ahí lo que quiera opinar Brasil, ya se sale de los BRICS. No es que no es lo mismo, los presidencia de tecnología, hasta ahí. La OTAN es militar, o sea, pero la OTAN es un riesgo de una primera guerra mundial. O sea, pero justo están polarizados igual, ¿cachas? Militarmente también, peleados. ¿Cómo lo ves tú? ¿No crees que es demasiada coincidencia que justamente... Es que no es lo mismo que diga una porque hasta geopolíticamente Brasil, Sudáfrica, o sea, es un Perú, pero no estás casado, o sea, la OTAN por el mismo tratado de la OTAN es ya una obligación. Pues te digo, como la Primera Guerra Mundial se dio por una serie de obligaciones, de acuerdos internacionales. Para que le pases la sida al plan de ustedes. Está así seco, amigo. No es lo mismo, porque estás obligado, como que estuvieras casado. Es como que vives junto con nadie. Claro, es que y le dices, bueno. Eso también la transparencia, ya llegó a ser, volvemos al aire. Aunque también, hablando de un par de palabras, ya está de que sale. Por eso digo yo, mejor la naturalidad. Verán, ahora la cuestión es, y ya lo que tratamos ahorita, por supuesto la transparencia de los gobiernos, eso es un tema también. Una cosa es lo que nos llega a nosotros, de las noticias que tenemos de los gobiernos, de los grupos, de los BRICS, de la OTAN. Otra cosa es sus tratados y sus condiciones económicas, militares, que por ejemplo tenga la OTAN individualmente, que solo sepa el gobierno, porque debe ser una reunión y firmar un montón de documentos, qué sé yo, el espacio marítimo que lo podemos ocupar en caso de tal y tal y tal. Igual imagínate
la capacidad marítima de Brasil en el Pacífico, imagínate. Eso le va a servir a China y le va a servir a Rusia en algún momento. La cuestión es que, bueno, estoy siguiendo, iba a hacer un corte. El corte ya es un poco más de carácter filosófico y más bien es el siguiente, que tiene que más, quiero yo hacerles como una especie de recuento de cómo funcionaba los pueblos griegos. Las pueblos griegas hacían, claro, los griegos hacían esclavos. Sí, obviamente ahora tenemos una especie de idea del esclavo, que tienen grilletes y comen lo último y qué tal. Bueno, el esclavo era una sociedad de abajo, ¿no? Eso dice esclavo y la esclavizado. La cuestión es que es claro, es una clase social baja. Por ejemplo, los hilotas para los espartanos eran esclavos y los hilotas tenían propiedades por ser ocupadas. Tenían hectáreas de hilotas, ya eran esclavos. Entonces, ahí se matiza, por ejemplo. La cuestión es que los helenos, como se decían así mismo, los helenos tenían una especie de idea hermética. Solo nosotros somos helenos, los demás son bárbaros, entre comillas, en el sentido de que son extranjeros. Pero la cuestión era que los griegos para los griegos y los demás era esclavitud. Entonces era un sistema que ahora puede parecer fuerte, pero que era sumamente eficaz. O sea, tuvo que llegar un sistema similar, por no decir el mismo, fueron los romanos para reemplazar ese. Pero es que igual, o sea, los esclavos eran o sea, la idea de esclavo que tenían los griegos con los romanos en aquella época, que era una Grecia temprana, era simplemente el cambio de gobernante similar. Porque la gente piensa que cuando hay invasión, cuando hay la ocupación de un pueblo sobre el otro, la gente se imagina que hay sangre, vuelan cabezas que nos siguen. No funciona así. Existe un término militar, el romano, que se llama el soldado auxiliar. Esto yo lo aprendí cuando tenía 11 años en un pueblo, pero ahora me doy cuenta de lo importante que es. El soldado auxiliar es el soldado extranjero. Digamos, los romanos conquistan las Galias y desde ahí en adelante existen soldados galos. En Britania, soldados... Hay un ejemplo que te va a ayudar. Argelia, en épocas de la Primera Segunda Guerra Mundial, estaba bajo dominio francés. Y los franceses necesitaban soldados. Entonces prometieron a los argelinos, no sé, les prometieron a la gente de Argelia naturalizarles franceses si se unen al ejército. Porque es el soldado auxiliar. No había una cuota suficiente de franceses. Esos son soldados. La completo. Claro, o sea, mira, mis colonias. Tú le conquistas un grupo determinado, espacial, y tal. A ti te sirven manos de obra, te sirven soldados, te sirven mujeres, te sirve el terreno que conquistaste. O sea, no tienes que ser, por ejemplo, como el caso de Numidia, de los romanos de Numidia, que fue un cierre de España. Numancia, de empalizados, y era una montaña, y ellos tenían por lo que ellos lo que se llama romanos fue sofocarlos económicamente, y ellos lo que hicieron es quemar la ciudad. Ahora tú dirás, ¿qué beneficio económico ganaban los romanos con Numancia, con una montaña? Ahí está la cuestión, que la guerra... Hay política, hay una demostración. Es como el... Bueno, muchas gracias por estar aquí. Déjame tu comentario en la caja de comentarios. Comenta, comparte. Si quieres participar, ya sea en la etiqueta roja o en la amarilla, muchas gracias. Eso es todo ahí. Paz. Sí, pues es o sea, los esclavos, o sea, igual con el concepto de griegos y romanos, son un activo derivado de las guerras, es como un botín.
Y no importaba. Sí, 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 sí. Van pasando las horas. Adelante, no te rindas. Aunque muchas sean tus fintas, imposible tú que corras. Oscuro, oscuro y oscuro. Vamos, María Soledad, ¿a dónde vas tan delgada? Cavando ahora murmura. Intenta recordar otro día que no vas a pasar.